descubriendo tu sabiduría en medio de la escritura y que podamos compartir juntos y crecer para caminar así juntos de camino, regreso a nuestro origen, a nuestro pasado, a nuestra Torá bendita. En el nombre de nuestro Adón Yeshua Hamashiach. Amén. Asimismo, como dice el punto, Torá, la ley fue escrita en piedra y en el nuevo pacto dice que fue escrita en los corazones y la mente de los creyentes. Pues entonces sabemos que, Pastor, tú que siempre tienes un marcadorcito, ¿tienes por ahí para mí? Con uno de estos tengo. Sí. Sí. Sí, es borrador. Sí, es borrador. Hay un chiste muy antiguo de que el albañil está trabajando en la casa y él le dice aiga al padre del niño en vez de haya. Y el niño se echa a reír y se burla del albañil. Ay, dijo aiga, y se echa a reír. Y el padre lo miró seriamente y le dijo: él sabe construir una casa, ¿y tú? El niño viró la espalda y se fue y se le acabó la risa. Lo importante no es cómo tú sepas hablar o decir o escuchar o hacer. Lo importante es qué puedes hacer aún sin hablar. Y eso fue lo que hizo el pastor ahora. Sacó de adentro de una mochila ahí 7 artefactos diferentes. ¿Qué puedes hacer sin hablar? Estamos mirando que hay una sola Torá, ¿verdad? ¿Cierto o falso? Entonces quitamos esta división de aquí arriba. ¿Usted vio lo que hice en la práctica? ¿Usted vio lo que hizo en la práctica? Quiero que vea la práctica. Dividí el cuadro en dos. ¿Ve? Y para hacer un enunciado. Porque es una parte y una segunda parte, el punto, ¿verdad? Pero lo que se va a analizar, ¿qué cosa es? Una sola. Entonces, pues quitamos esta división que está aquí, que nos han hecho creer por muchos años, porque la Torá, la instrucción, es una sola. No hay una Torá o una ley de Moisés y una ley de Dios. Eso no existe en la Escritura. Ningún hombre dio ningún tipo de ley. Entonces la Torá fue dada única y exclusivamente por Abba. ¿A quién? A Moshe. Moshe la compartió al pueblo. ¿Ve? Entonces la Torá es una sola. ¿Y es la Torá de quién? De Elohim. Una sola Torá. El conducto fue Moshe, pero puede haber sido cualquier otro, ¿cierto o falso? Porque a través de la historia los profetas no fueron uno, fueron varios. Lo que hicieron fue llevar la Torá y hacer volver a las personas a la Torá. Entonces la Torá es una sola, y según Éxodo 24, del versículo 12 al 15, vamos ahí los que tengan. ¿Quién está levantando la mano? Ven, y todavía no estamos en preguntas. Éxodo 24. Éxodo 24, versículo 12. ¿Ya lo tienen? ¿Quién lo lee? Éxodo 24. Sí, micrófono, míralo ahí, Pastor, hablando de ti. Éxodo 24, versículo 12 al 15. ¿Del 12 al 15? Sí. Entonces Yahweh dijo a Moshe: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la Torá y mandamientos que he escrito para enseñarlos.
Y se levantó Moshe y Josué su ministro, y Moisés subió al monte del gran poderoso. ¿Hasta el 15? Sí. Y dijo a los ancianos: espérenos aquí hasta que volvamos a ustedes. Y aquí Aarón y Hur estaban con ustedes. El que tenga asuntos, lléguese a ellos. Entonces Moshe subió al monte y una nube cubrió el monte. Este es el pasaje en el cual Elohim está preparando todas las cosas para entregar la Torá. Nótese usted, cuando usted lee el versículo, hay ahí encerrado unos cuantos principios que debemos analizar y que para eso no se puede analizar con una mente occidental. Tenemos que, de acuerdo a como fue escrito, dice, entonces Yohei Bajei llamó a Moisés, le dijo, sube a mí al monte. Bueno, ¿a él o al monte? Sube a mí al monte. Bueno, y espera allá. O sea, Yohei Bajei le dice a Moisés, sube a mí, pero cuando dice aquí en la próxima frase, y espera allá, primero parece que está incluyéndose que él está allí, y luego dice, y espera allá. ¿Estaba o no Elohim en el monte? ¿O él era el monte? Y te daré tablas de piedra. No dice las tablas, no dice ahí, casualmente, no dice si es una, si son dos, si son tres, si son cuatro. No dice. Dice, y te daré tablas de piedra. Y es ahí, hemos aprendido por conocimiento de otras personas más estudiadas, que esas y que están en la escritura son inclusivas. Y, o sea, además de, y hay más, está inclusivo. ¿Ves? Están incluyendo más cosas. Y manda ley. Dice, y la ley. ¿Cuál ley? La Torá. Y mandamientos. ¿Usted escuchó? Tablas de piedra y ley y mandamientos que he escrito para enseñarle. ¿Cómo? Aguanta, espera. ¿Elohim no es espíritu? ¿Y cómo escribió? Ni siquiera Moshe lo supo, porque cuando le entregó las piedras ya estaban escritas. pero es algo a pensar. Les voy a entregar, ven, sube que te voy a entregar algo, lo cual yo escribí y puse en él leyes, o sea, ley y mandamientos, y esto era de piedra. Y se levantó Moshe, dice, continúa el relato, con su Josué, su servidor, y subieron al monte de Elohim. Ahora los une a los dos. Primero estaban separados. Ven a mí y sube al monte. Ven a mí. Está haciendo alusión al monte y espera allá. Ahora dice al monte de ¿qué? De Elohim. Ahora se incluyó todo. Y dijo a los ancianos, esperadnos ahí a que volvamos a vosotros. Y aquí Aarón y Hur están con ustedes, como leyó el pastor, precisamente para si había alguna necesidad en el pueblo, que la atendieran ellos mientras Moshe no estaba. Resulta que Éxodo 32, 15 al 16, dice así, Éxodo 32, si alguien lo encuentra primero que yo. (32:15) dice así. Alma, dale, Alma.
Enseguida Moshe se volvió y bajó del monte llevando las 2 tablas de la alianza, tablas escritas de las 2 superficies. Estaban escritas por un lado y por el otro. Las tablas eran obra de Elohim y la escritura era la escritura de Elohim, grabada sobre las tablas. Amén. Usted se dio cuenta que comienza el relato en el capítulo 20, abre un paréntesis para explicar lo que iba a pasar y luego continúa el relato en capítulo 32. Es lo que se llama escritura parentética, como hemos hablado en otros momentos. O sea, ahí se viene haciendo un relato, se abre un paréntesis para explicar ese relato, luego se cierra y se continúa con el mismo relato. Y entonces aquí ya sí continúa diciendo algo que debemos prestar atención. ¿Por qué? Porque estamos hablando precisamente de la Torá y comienza a repetir las cosas en parejas de 2 por 3 veces. ¿Qué le dice a usted eso? Que lo que hay encerrado ahí es importante. 2 tablas escritas por los 2 lados, ¿cierto? O sea, 2 tablas de piedra escritas por los 2 lados, precisamente una obra de arte hecha por el mismo Elohim, dice ese pasaje. Este pasaje es alusivo, por eso este pasaje alusivo al capítulo 31 de Éxodo, versículo 18, donde dice, y dio Elohim a Moshe, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, las tablas de piedras escritas con el dedo de Elohim. ¿Por qué? Está hablando todo el pasaje de lo que va a hacer, cómo lo va a hacer. Primero está diciendo lo que va a hacer, luego lo explica completo y al final se unen las 2 cosas para que el lector entienda lo que se está diciendo. Pero entienda quién. Un pueblo que ya estaba, por lo menos, conocía el idioma, la cultura, la semántica en la que se está hablando. Para nosotros tenemos que leerlo 10, 15 veces para darnos cuenta de qué está diciendo. ¿Por qué? Porque nosotros no dominamos aún ese tipo de información. Este paréntesis del capítulo 20 al 24 está espectacular, pero nosotros vamos a analizar hoy esa Torá escrita en piedra que tiene que ver con nosotros en el próximo pacto que se está hablando. En el punto dice que la Torá escrita en piedra y luego en los corazones. Ahora, primero se escribió en piedra. Los hombres no eran de piedra, ¿verdad? Pero ¿cómo vamos a llegar ahí? Ahí es donde vamos. ¿Por qué razón, si antes se escribió en piedra en el nuevo pacto, qué tiene que ver con nosotros que se escribe en el corazón? Y es que precisamente, vamos al Strong hebreo, la palabra ahí utilizada como ley es el hebreo 8451. Torá y mandamiento. Esto significa Torá y mandamiento. Yo pensé que me estabas ayudando con el para ver en el hebreo. El Strong hebreo 8451. La palabra es Torá. Significa Torá y mandamientos. Bueno, continuamos. Se le perdió a Camilo Primero dice la ley. Dice, yo te daré ley y mandamientos. La cuestión es que la palabra 8451, o sea, Torá y mandamiento es inclusiva. Por eso allí está inclusivo. Los 2 significados para la misma Torá, que a su vez esta palabra viene del 4687, el Strong hebreo 4687, que es mitzvah.
¿Quién sabe qué es mitzvah? Dice que es escrito ¿para qué? Para enseñarle. Ya está hablando de una instrucción. Y por último, la misma palabra que se proviene del Strong Hebreo 3384, que es la palabra yará, que todos la conocemos. Esas son precisamente las tres palabras que se utilizan en este pasaje. Y todas significan ley, mandamiento, instrucción. Son las tres. O sea, Torah, Mitzvah y Yará. ¿Por qué Elohim primero escogió escribir esas instrucciones en unas tablas de piedra que le entregó a Moshe? Las cuales ya sabemos la historia que Moshe rompió. 84:51 y 46:87. $84.51, exacto, ajá, y 46:87. Hay una alegoría bien grande. De hecho, hay muchas cosas hay muchos estudios que se han asimilado al respecto con las formas de la Torá. Recuérdense, nosotros le hemos dado estas figuritas a las tablas. Siempre se le han dado esas figuritas a las tablas. Y hay quien pues la metió en el cuerpo humano. Y hace alusión a que las tablas están en... ¿Qué pasa? Que cuando comienza a hacer las instrucciones de las tablas, son instrucciones para el hombre. O sea, ya está incluyendo esa instrucción, esa ley, ese precepto, esos misbat, esos mandamientos, esa yará, es para que el hombre las practique, las ejercite, las cumpla. Pero ya sabemos lo que pasó allí. El hombre se endureció tanto como piedra. Por eso dice que en el futuro, luego los profetas decían que el hombre, Elohim, iba a quitar el corazón de piedra para poner en su lugar un corazón de carne. Ahora, ¿el corazón suyo es de piedra ahora? ¿Alguien tuvo un corazón de piedra? Bueno, es que la primera vez que se utilizó la escritura, esta fraseología, fue para Faraón. Y si Faraón endureció su corazón. O sea que el hombre siempre ha tenido un corazón de carne. Pero este corazón permanecía de carne o se endurecía por su propia concupiscencia, por su propio deseo, ¿verdad? Entonces, él hizo estas tablas, las entregó a Moshe para hacerle un bien al pueblo. El pueblo ni siquiera sabía cómo conducirse, ya ustedes lo vieron. Eran esclavos en Egipto. Una serie de instrucciones para que aprendieran a vivir como pueblo. Y lo primero que hicieron antes de escuchar nada, aunque cuenta la historia que ellos sí oyeron esas 10 palabras. Las 10 palabras que hoy conocemos como 10 mandamientos, el pueblo sí la oyó. Y entonces tuvieron tanto miedo. Yo me imagino hoy, en la actualidad, tú estás en un mall y tú sientes un disparo y unos empiezan a correr, pero despavoridos. Otros se tiran en el piso. Otros pretenden esconderse detrás de los tanques de basura, como si las balas le fueran a aguantar. Ven, usted, así la gente tiene diversas emociones. ¿Ah? Yo me imagino, y quiero que usted sepa que estoy diciendo yo, me imagino. Ni lo dice la Torá, ni lo leí en ninguna Mishnah, ni ningún Midrash. Yo me imagino
que después de haber escuchado esas 10 palabras, el temor y la confusión que tenían, les dio por hacer el becerro. Les dio por hacer el becerro de oro, y entonces ahí fue donde comenzaron a endurecer su corazón. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos venían de un lugar donde todo se resolvía a través de una deidad ficticia. Entonces, la razón por la cual hay una alusión en la Escritura desde la Torá o desde el Tanakh a que Elohim cambiaría todo lo que pasó aquí en la entrega de la Torá por causa del hombre, porque ahí lo dice: ustedes invalidaron mi pacto. Ya ellos habían dicho, haremos lo que tú digas. Ok, ven, sube para acá que te voy a dar la cartilla, te lo voy a escribir y el pueblo va a comenzar a hacer. ¿Cierto? Si usted se da cuenta, la misma Escritura nos dice, yo quiero que usted vea algo interesante. Dice que hay por ahí una frase célebre de un pensador, que no soy yo, por supuesto, que aprender de memoria es el mayor de los absurdos, porque si falla la memoria, falla todo lo aprendido. Y eso es lo que me está pasando ahora. A lo mejor le digo el pasaje y el pastor se sabe la cita, pero está ahí mismo en el libro de Éxodo, cuando dice que a los ancianos, dice que estaban Moshe, Aarón, los 2 hijos de Aarón y los 70 ancianos, y a ellos se les permitió ver a Elohim y no morir. Ahí mismo está el pasaje. Ahí está, pero no sé la cita correcta. Sí, el 24. ¿Está en el 24? Quiero que ustedes lean algo, porque a veces tenemos conceptos equivocados. Dice: y levantó Moshe con su servidor, y le dijo a los ancianos: esperen aquí hasta que volvamos nosotros. No, aquí es lo que va a pasar. Exacto, están en la espera de comenzar a cumplir todas las cosas, y se le da el privilegio a ellos de poder estar ahí en su presencia. Y dice la misma Escritura que no murieron, porque fue precisamente como lo que conocemos hoy como una teofanía. Ellos tuvieron porque estaba preparando a todos los líderes del pueblo para comenzar a hacer su obra. Eran Moshe, Aarón, sus 2 hijos, que eran los sacerdotes, y los 70 ancianos. No está hablando del monte. Está hablando de que todos vieron la presencia, se les dio el privilegio de verlos. Ajá. Y la Escritura dice que no murieron, o sea, está correcto. Y no murieron. El objetivo era lo que iba a pasar después. Iban a comenzar ellos como líderes a conducir el pueblo. Y se les dio esa teofanía para que tuviesen como una especie de aliento, de alimento, para que lo que vieron pusieran en práctica viendo la gloria de Elohim. Entonces, estamos pasando no se preocupen, no pierdan ¿por qué estoy diciendo esto? Porque es una confirmación de que muchos de los que estamos aquí, ¿cuánto? Capítulo 24, pero ¿qué versículo? Dice acá, en el capítulo 24, dice, voy a leerlo desde arriba, ¿no? A leerlo desde el 3. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Yahweh y todos los derechos, y todo el pueblo respondió a una voz y dijeron: cumpliremos las palabras de Yahweh que ha dicho. Moisés escribió todas las palabras de Yahweh, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, 12 columnas según las 12 tribus de Israel.
Y envió a los jóvenes a los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y sacrificio, ofrendas de paz a Yahweh el becerro. Moisés tomó la mitad de la sangre, puso tazones, esparció toda la sangre, y tomó el libro de la alianza. Es esta parte. Y a ver, venga, llegó el texto. O el 9, el 9. Y subieron Moisés, Aarón y Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al poderoso de Israel, y habían debajo de sus pies como un pavimento de zafiro semejante al cielo cuando está sereno. Exacto, el 9, ahí mismo estábamos, en el 9. Dice, mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel y vieron a Dios y comieron y bebieron. ¿Por qué le digo esto? Hemos escuchado tanto el testimonio de algunos hermanos que están aquí, que hoy estamos aquí gracias a algo que mientras nosotros íbamos caminando en nuestra vida cotidiana normal, algo nos sacó de ese punto, algo nos sacó de ese momento, ¿ve? Nos hizo ver algo, como le pasó a Pablo, iba en su día cotidiano, cuando de pronto se le apareció una luz, ¿y qué le pasó? Tuvo una conversación con Mashiach. Eso cambió el rumbo de su vida, ¿cierto o falso? A cada uno de nosotros está aquí el día de hoy porque algo cambió el rumbo de nuestras vidas. Ese algo tiene que ver con la Torá. ¿Por qué? Porque es el conocimiento y la sabiduría de la Torá lo que nos hace libre y cambiar, ¿verdad? Entonces, el pueblo estaba endurecido y él dio la Torá aquí en piedra. ¿Sabía Elohim que el hombre iba a hacer lo que hizo? Claro que lo sabía. El hombre ha tenido toda una vida la bendición del Padre de que aquí te pongo esto, esto y esto. Escoge tú. Escoge tú lo que tú quieras, pero escoge tú. Entonces, cuando llegamos al Brit Hadashah, este pacto que está aquí, que fue invalidado, ¿por quién? El hombre invalidó el pacto que Elohim había puesto en piedra porque endureció su corazón. Esta alegoría es la que utilizan después nuevamente para decir, he aquí, en aquellos días yo haré un nuevo pacto y quitaré el corazón de piedra, ¿cuál? No es la Torá de piedra, no, es el corazón que se endureció antes de recibir esta Torá que fue escrita de la propia mano de Elohim, la cual ellos no quisieron hacer y al final, ¿cuál hicieron? La que escribió Moshe. Sí, pero esta estaba hecha por el arte divino y la otra la escribió Moshe de su propia mano. Él mismo pulió las tablas, él mismo pulió todo por el endurecimiento del corazón del hombre. Entonces, el nuevo pacto, según Hebreos, vamos al libro de Hebreos, capítulo 8, y dice, denle el microbio ahí a... Pues reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice Yahweh, en que estableceré un Brit Hadashah, un pacto renovado, con la casa de Israel y con la casa de Yehudá. Siga. Y pondré... No como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para hacerlos salir de Eres, de tierra de Misraim, de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto y por eso yo los desprecié, dice Yahweh, sino que este es el pacto que estableceré con la casa de Israel. Después de esos días, dice Yahweh, pondré mi Torá
dentro de ellos. Y la grabaré sobre sus corazones, y yo seré su Elohim, y ellos serán mi pueblo. Quiero que usted, con eso en mente, regresemos al pasaje donde empieza este versículo. El día que los tomé de la mano para salir de Egipto. A ver, hermana Edith, ¿cómo le decimos nosotros en Occidente a la petición de matrimonio? ¿Cómo? Dice, el día que en Egipto yo tomé su mano, tomó la mano de ese pueblo, ¿para qué? En matrimonio. Tomó la mano de ese pueblo en matrimonio, lo llevó a darle la Ketubá, la Torá, ¿ve? Ellos la despreciaron. ¿Quién dice ahí ese pasaje? Ustedes invalidaron mi pacto. Por eso yo, ¿qué? Los desprecié. El mismo acto del matrimonio. Pero él los despreció. ¿Cómo vuelvo a tomar otra vez a la despreciada? Con un nuevo pacto. Con un nuevo pacto. Ese nuevo pacto no lo voy a escribir en piedra. ¿Ahora entendieron? Ese pacto no lo voy a escribir en las tablas de piedra. Dice el versículo, lo escribiré yo mismo en su corazón. El dedo de Dios va a entrar ahí en tu cavidad torácica y va a escribir. Dice aquí, para volver otra vez a conquistar y poder recuperar tu mano en el nuevo pacto. Ese corazón ya no será de piedra. Ese corazón ahora será de carne, pero tendrá la Torá dentro. O sea, ¿por qué? Para que ningún moché pueda romperla. Esas tablas que Elohim hizo con su propio dedo, Moché las rompió. Esta vez no va a haber un intermediario para escribir esa Torá en el corazón del hombre. Él mismo dice que él lo hará. Sobre todo se debe entender que nadie podrá romperla. Esa Torá que será escrita en el corazón del hombre no se romperá. Esta palabra que utilizan aquí para traducir ley o Torá es el Strong griego 3551, nomos, como todos ya conocemos. ¿Qué pasó, mi hermano? Nomos. Y la palabra nomos, ya todos sabemos que es la traducción de ley, Torá. En el griego. Hebreos 10:16 dice de la siguiente manera. Yo quiero leer esto aquí en esta versión. Hebreos, se perdió el libro de Hebreos. ¿Alguien sabe que el libro de Hebreos está en la escritura? Hebreo, aquí está. Ok, el libro de Hebreos capítulo 10. Voy allá. Quiero leerlo aquí en esta traducción porque a continuación quiero que a ver si tenemos varias versiones que se pueda leer lo que sigue a continuación. Dice, de hecho, muchos de sus Biblias deben tener un enunciado, un significado, un subtítulo arriba que dice necesidad de la muerte del mediador. O sea, Moché era el mediador en la antigüedad. Moché rompió las tablas, pero no murió en ese instante, ¿verdad? Él condujo al pueblo hasta el río Jordán antes de que cruzaran, ¿cierto? Él fue el mediador. Pero ahora el mediador va a morir.
Yeshua, que es el mediador, va a morir. Para que esa Torá quede sin alguien que pueda romper ese pacto, al no ser que tú te salgas de él. Porque si, perdón, el 16, dice 10:16, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aun el primer pacto, ¿ya entendieron?, fue instruido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con el agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Y además de esto roció también la sangre en el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Todo lo que Moshe hizo allá lo cumplió Adón Yeshua en su sacrificio, y con su sangre fue limpio todo y quedó cerrado el pacto, clausurado, terminado, finalizado. ¿Para qué? Para que tuviese el cumplimiento tal y como era. El capítulo 9, este capítulo 9 del libro de Hebreos, quiero que ustedes leerles algo que tengo aquí. El capítulo 9 dice que está hablando del santuario terrenal, capítulo 9 de Hebreos. Pero el 8 dice que está haciendo el nuevo, o sea, tienen ahí en sus Biblias, yo traje hoy esta Biblia porque los enunciados casi siempre son lo mismo. Recuérdese, cuando se escribieron estos libros no habían ni capítulos, ni versículos, ni enunciados, ni nada. Se hizo después con el conocimiento de la filosofía y la teología para poder ayudar al lector a nivel internacional. Los hebreos y los griegos no necesitaban ese tipo de recursos. ¿Por qué? Porque estaban escritos en su idioma. Pero cuando vamos a leer en otra cultura, el significado cambia. Entonces, el capítulo 8 está hablando del nuevo oficio sacerdotal. O sea, había uno nuevo. ¿Por qué? Porque el antiguo, el cual todos estaban de acuerdo en que lo conocían, todos los sacrificios sacerdotales y todo lo que se hacía en el templo, eso iba a cambiar con la finalidad de la muerte de Yeshua. ¿Por qué? Porque el sacrificio de él iba a ser uno y una vez para siempre. Entonces el capítulo 8 está hablando precisamente de eso, y en el versículo 5 comienza diciendo, voy a leer desde el 4, dice: así que si estuviese sobre la tierra, ¿quién? Sería sacerdote. Está hablando de Yeshua. Dice: así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, haciendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según ¿qué? La ley, la Torá, los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales. ¿Qué hacían ellos? Una sombra de las cosas que se hacían en la parte celestial, porque eso fue lo que vio Moshe, ¿verdad? Como se le advirtió a Moshe, ¿ven? Cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. O sea, todo lo que se hacía en el templo, ¿a quién se le mostró? A Moshe. Una vez que eso dejase de existir, o sea, una vez que terminara el proceso de todo lo que Moshe reveló al pueblo que vio en la región, en el momento del templo, cuando tuvo esa visión, o esa Elohim lo llevó a ver eso, una vez que eso terminara, ¿qué iba a pasar? Entonces pues había que recordar todo lo que hizo en el sacrificio de Adón Yeshua, porque él es ahora el nuevo sacerdote. Dice entonces:
Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido ¿sobre qué? Sobre mejores promesas. Claro, este versículo es bien malinterpretado y sacado de contexto en el cristianismo, diciendo que, como sigue las palabras, diciendo que este pacto, por lo cuanto, déjeme leerlo para que si en algún momento alguien escucha la grabación, sepa de qué se está enseñando. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque refiriéndolos dice, he aquí, vienes días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hizo con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Adón. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de ¿quién? De Israel, después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones las escribiré y seré para ellos por Elohim. Ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Adón, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo o se envejece está próximo a desaparecer. Este pasaje, como ya muchos de nosotros que venimos del cristianismo, sabemos que además de el motivo por el cual traje esta Biblia es porque me he quedado sorprendido con algo que la misma Biblia, la cual he conservado por tantos años, tiene la prueba de que estaba equivocado. Lo que me enseñaron en la teología sobre la filosofía de lo que es el cristianismo, el propio comentario teológico de esta Biblia de estudio Plenitud que tiene debajo, explica el texto en su forma correcta. Pero, como nosotros no conocemos de cultura hebrea, ni conocemos de hebreo, ni conocemos de nada, nosotros somos los primeros que hemos sido engañados con este tipo de fraudes con respecto a la escritura. De hecho, si usted analiza, estoy mirando aquí entre las citas que tienen, usted sabe cada versículo te da una cita de la referencia a dónde está. ¿Ve? Y la mayoría de las citas cita el libro de Jeremías, al libro de Hechos. Usted, me estoy riendo porque me acordé de alguien una vez que le pasé el video al pastor de un señor que está probando que la ley está abolida. Él prueba con la escritura que la ley está abolida y lo hace citando a Moshe. Entonces, lo que da es risa. Como también me he encontrado predicadores leyendo el Nuevo Testamento y para confirmar algo van o sea, están leyendo Gálatas y van para afirmar van a leer el libro de Hechos que fue escrito 50 años después. O van a citar el Apocalipsis que fue escrito 100. ¿Ves? O están y entonces van a confirmar lo que dice ese texto en el Brit Hadashah con un libro del mismo Brit Hadashah pero que fue escrito años después. Y no se dan cuenta porque todas las Biblias dicen delante en el año que fue escrito aproximadamente la escritura. Entonces en este pasaje está citando todo menos la Torá. Está citando el libro de Jeremías, está citando el libro, pero solo cuando me desentendí de ellos. Un solo texto del capítulo 19 de Éxodo 5 y 6. Todo lo demás es Hechos, el mismo libro de Hebreo, Jeremías, Colosenses, Primera de Timoteo, Torá. Quiere decir que sí, que está ahí, pero esa gente no estaba citando eso. Estaba citando la Torá. El origen y la fuente es la Torá, la que se escribió aquí, en piedra. Entonces,
Mire lo que dice el comentario. El ministerio del tabernáculo, preste atención lo que dice el comentario de la Biblia Plenitud de Estudio. El ministerio del tabernáculo solo era figura y símbolo de las realidades consumadas por Mashiach. Por tanto, su ministerio sobrepasa el sacerdocio levítico como la sustancia sobrepasa a la sombra de las cosas. En el primer pacto fue enteramente eterno. El primer pacto fue enteramente eterno. Eso. Comentario. El comentario dice que que fue eterno. Dice que el primer pacto fue eterno. Sentó la norma, pero no ofreció el poder para cumplirla. O sea, el pacto fue eterno, pero no ofreció cómo cumplirlo. ¿Ve? Yeshua lleva a cabo su ministerio bajo el pacto de la gracia de Elohim, forjado en la mente y en el corazón de los creyentes mediante el poder del Ruach HaKodesh. De ahí que Elohim estableciera un nuevo pacto en sus relaciones con su pueblo, basado no en una fuerza compulsiva externa, sino en un poder que viene de adentro. En contraste con la revelación limitada e impresional de Israel, bajo el nuevo pacto habrá un conocimiento completo y universal e inmediato de Elohim. Gracia y misericordia caracterizan el nuevo pacto, que reemplaza al inadecuado primero. No que era eterno el primero, pero este lo reemplaza. Para demostrar la superioridad y la obra expiatoria de Yeshua, el autor primero muestra la insuficiencia del sistema levítico de adoración, aunque los rituales del antiguo tabernáculo eran observados con dignidad y gloria, pero fallaban a la hora de proveer libre acceso a la presencia de Elohim. Este es el comentario de esta Biblia de estudio, lo cual asegura, de acuerdo a la teología, que el pacto antiguo era eterno, pero como que ellos no pueden explicar que ese pacto era eterno, pero que ellos le dan más valor al otro, se inventaron algo que se llama carácter de Elohim. O sea, Elohim no cambia, pero sí ha cambiado su carácter alrededor de los años. Pero entonces, cuando llegamos al capítulo 24 del libro de capítulo 24 del libro de Lucas, versículo 13. Para terminar, veremos cómo cambió el carácter de Elohim con respecto al pacto. Lucas 24, solo voy a leer, sí, yo lo voy a leer aquí para ustedes en esta versión, Lucas 24. Lucas 24, y como que yo sé que hay algunas preguntas, vamos a dejar el tiempo para eso, no se preocupe. Pero dice aquí el relato que ya todos ustedes conocen de Lucas 24, camino a Emaús. ¿Por qué? Porque el nuevo pacto, ¿cuándo se cumplió? ¿Cuándo es efectivo el pacto? Cuando hay derramamiento ¿de qué? De sangre. ¿Cuándo se cumplió ese pacto? ¿Cuándo se comienza la efectividad? En el momento de su muerte, cuando se derramó, ¿ve? Entonces en este pasaje, el camino de Emaús, nos va a demostrar que el carácter de Dios es tanto como su integridad, no cambia. Entonces leemos. Dice, el primer día de la semana vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas.
es el capítulo 24. Vamos a leer a partir del 13, pero yo estoy parafraseando para que ustedes vean lo que habla el capítulo 24. O sea, las mujeres llegaron, él resucitó, siguió, ¿ve? Él le dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores que se han crucificado, ¿ve? Hasta que llega al versículo 13. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. ¿Hay alguna de las Biblias quizás que ustedes tengan que ya esté con las medidas de la actualidad? Me he encontrado algunas Biblias que habla de tantos kilómetros, tantas millas. 11 kilómetros, ¿eh? Ajá. Aquí dice 60 estadios. 60 estadios. Allá dice 11 kilómetros. 11 kilómetros, o sea, porque pusieron la conversión, 11 kilómetros. Y iban en un Tesla. Estos dos discípulos iban conversando en un Tesla cuando se le apareció Yeshua. 11 kilómetros, una ciudad que está a doblar la esquina, iban en un Tesla, 11 kilómetros. Caminando. E iban hablando e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús, Yeshua, se le acercó en medio de ellos. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tienen entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué están tan tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido estos últimos días? Entonces él le dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Yeshua el Nazareno, un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte. Pero nosotros esperamos. Esto tiene le dio gripe. Le dio gripe al micrófono ese. Nosotros esperábamos que él debía ser quien redimiría a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy va a ser el tercer día y nada de esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado algunas mujeres de entre nosotros, los que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visiones de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así exactamente como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. O sea que ya estaba profetizado, ya estaba dicho, ya estaba escrito en la Torá. No era necesario que Mashiach padeciera estas cosas y entrara en su gloria. Y comenzando desde qué? Y siguiendo por todos los profetas, le declaraba todas las escrituras que de él decían. Mire, Yeshua en el Brit Hadashah, o lo que conocemos como Nuevo Testamento, él resolvió un problema que iba a llegar a nuestros días. Él dijo cuál era exactamente lo que consideraba como sagradas escrituras, lo que para nosotros debería ser el canon correcto. Es necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿Dónde? Moshe, ¿qué cosa es? Torá, profeta y en los escritos, ¿verdad? Los salmos.
Eso era lo que se consideraba Sagradas Escrituras. Tanakh, por sus siglas. Esto, de acuerdo al carácter divino de Elohim, es lo mismo que se dio en este pacto, lo cual no hay ningún cambio, lo que quiere decir que el mismo Elohim de la Torá es el mismo Elohim del Brit Hadashah. Por lo tanto, el pacto que antes era eterno continúa su vigencia en el Brit Hadashah, por lo que entonces esa Torá que fue aquí escrita en piedra, ahora en el Brit Hadashah será escrita en nuestros corazones, porque será arrancada esa dureza con la cual nosotros decidíamos no entender, y hoy se nos ha transformado por la renovación de esa escritura, de esa Torá, de esa ley. Se escribió en nuestros corazones para que nadie más pueda romper o quebrantar ese precepto. Nuestro Elohim no cambia, su carácter tampoco. Él es el mismo ayer, hoy y será por los siglos, porque ese mismo Elohim, cuando resucitó y fue y ascendió, al regresar continuó hablando lo mismo, de la misma escritura, la misma ley, la misma Torá, la cual ahora sería comenzada a escribir en nuestros corazones. ¿Cuándo comenzó a suceder eso? Aquí mismo en el mismo pasaje lo dice. Cuando terminan los discípulos, uno termina diciéndole al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras él hablaba esas palabras? ¿A alguno de ustedes aquí le ha ardido el corazón? ¿No ardía nuestro corazón mientras él nos hablaba? Automáticamente comenzó a escribir esas cosas en nuestros corazones. No entiendo por qué todavía hay personas que este tipo de cosas no pueden ver. Aún leyendo, no ven; oyendo, no oyen. Que la Torá antes fue escrita en piedra, ahora se escribió en nuestros corazones. Y la Torá es eterna y continuó siendo eterna, porque nada eterno perece. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta preguntosa? ¿Una aportación? Denle el micrófono que le arde el corazón a la hermana. Ya. No, pero digo para que quede grabado. Le ardía el corazón a la hermana. Una aportación que me gustó, me encantó. O sea, es un entendimiento que ya sabíamos, pero cada palabra pues tiene un significado, y eso es algo que los que estamos enamorados, los que ardemos en fuego, los que amamos a Yahweh, pues nos gusta que cada día nos recarguen y nos enseñen más de lo que Él ya dejó escrito. Y de verdad que agradecido con esta enseñanza. Gracias. Encontramos uno de los discípulos que iban camino de Maús. ¿Alguna más? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna aportación? Ese es el objetivo. A medida que se va estudiando, se va aprendiendo y se va compartiendo. Esperamos en un futuro no muy lejano ver a la hermana Fabi por aquí compartiendo también un estudio. En 5, no, y en 10 también. Mire, matan. Todo suyo. Tremenda enseñanza, gracias, amado. Vamos a vamos. Todos sabemos
algo y entonces leemos 7 millones de veces la escritura y siempre encontramos algo nuevo. Mire la enseñanza tan bonita que el hermano nos dio hoy. Y yo se la voy a dibujar con muñequitos. Tengo un montecito. Mire, qué bonito, ¿verdad? Esto no es un árbol de Navidad, ¿ok? Para que piensen los hermanos. Este es el monte. El monte. El monte de Sinaí, donde se habló ahorita en el capítulo 24 de Éxodo, que el hermano nos hizo un recorrido de la importancia de que muchas personas experimentaron a Yahweh. Ok. Pero lo que pasa es que después de este momento de que ellos experimentaron a Yahweh, es donde pasó lo del becerro de oro. Porque cuando se les entregó la Torá a ellos, entonces la Torá, cuando usted leyó ahí en el texto, parece que es el 26:9, dice que la Torá era piedra. Después habló de la Torá y mandamientos. Hubo como 3 cosas que se hablaron ahí. Torá, ley y mandamiento. Pero cuando usted lee el texto, ahí dice que esa piedra era una obra de Elohim. La piedra. ¿Sí? ¿El texto lo leyeron ahorita? Era obra. Y esa obra fue la que, es como decir una obra de arte. Aparte de lo que el Padre escribió, es el mandamiento, pero fue escrito sobre una obra de arte que él hizo. Entonces, cuando estaban Moisés, que baja en ese tiempo se estaba entregando la Torá entregada, right? Y entonces estaba la gente con el becerro. Esa obra de arte del Padre fue la que se quebró, o que la que quebró Moisés. Es como si usted le cogieran una pintura que vale millones de dólares y alguien llegue y le pase una cuchilla, usted va a decir, ¡ey! Si eso costaba una cantidad de dinero. No, porque el problema es que a veces nosotros no nos damos cuenta de las obras de arte del Padre. Y no estoy hablando estoy hablando de la obra. Usted es una obra de arte del Padre, donde el Padre desea escribir la Torá y darle los mandamientos. Entonces cada uno de nosotros somos una obra del Padre. Y a veces nosotros no estimamos a los demás como obras del Padre, sino que prácticamente lo juzgamos por lo que no cumple un mandamiento. Le señalamos a esa obra del Padre y nosotros nos encargamos de quebrarla. ¿Sí me explico? Entonces, por eso el Padre nos muestra las cosas así, de esa manera. Obra, la piedra, la escritura, o sea, las instrucciones, y después los misbots. Hay un proceso en el ser humano. El Padre sabía, porque el Padre todo lo sabe, que este momento iba a ser completamente dañado, porque el ser humano se había encargado de no hacer cumplimiento a lo que ellos habían prometido. ¿Okay? El pueblo prometió que lo iba a hacer. Naashe v'nishba. Nos tocaría ir a Éxodo capítulo 19, cuando existe la primera conversación. Nosotros tenemos que separar 2 cosas, ¿no? Moisés primero recibe todas las 10 palabras, y es en esa dádiva de las 10 palabras donde el pueblo pidió a Moisés que él fuera a recibir lo demás, porque ellos no aguantaron esas 10 palabras. Eso fueron las 10 palabras. El Padre quería darles los demás, que era considerado como los mishpatim y era considerado como los jukot. El Padre apenas le alcanzó a dar 10 y ellos no aguantaron. Ok. Entonces Moisés sube a buscar las tablas. El Padre le da esa obra preciosa y ellos van, y ya después el Padre se da cuenta de que esta gente aquí está haciendo algo que no está bien. Entonces, al quebrar las tablas,
que ya vimos que eran dos, ¿no? Que estaban todo escrito. Al quebrar eso Moshe, él está literalmente en problemas con el Padre, porque él ha quebrado la obra del Padre. Aunque esa obra del Padre era importante para él, porque la Biblia no nos dice dónde él la sacó ni cómo hizo. Nosotros sabemos, como dice el hermano Ernesto, él hace de la nada las cosas, él lo crea todo. Pero Moshe hace esto por el bien de todos nosotros. Él prefiere meterse en un problema con el Padre por el bien de la obra que estaba aquí abajo. Él prefiere hacer el bien a nosotros destruyendo una obra del Padre. Porque aunque es una obra del Padre, Moshe sabe, Moisés sabe que para el Padre esta es su obra más importante. ¿Me explico? Así le haya dado una obra de arte, el Padre sabe y está probando a ver qué está haciendo Moshe como Mashiach. ¿Qué está haciendo? ¿Qué va a hacer Moshe ahora? Porque yo sé lo que Moshe va a hacer, porque el Padre no lo coge nadie de sorpresa. El Padre sabe que Moisés iba a quebrar las tablas, ¿sí o no? Claro, él es omnipresente, él todo lo sabe. Entonces, él sabe que aquí se queda frustrada la entrega de la Torá. No alcanza a darla. Porque cuando va llegando, quiero las tablas y la gente está con el becerro de oro. Entonces aquí los que fallaron fuimos nosotros, fallamos. Tenemos un Mashiach que está ahora intercediendo por nosotros ante el Padre. El Mashiach, Moshe y nosotros. Nosotros somos su obra que Él crea, que Él desea que nosotros no nos dañemos. Ni uno con nosotros, ni nosotros mismos. Somos buenos para dañarnos nosotros mismos a veces. Esto pasó aquí y estas personas que estaban acá, ellos estaban en ese problema por algo que se heredó desde siempre. ¿Qué fue lo que heredamos nosotros de Adán y Eva? Le llamamos pecado original, ¿right? Eso. ¿Quién dijo por allá? El Yetzer Hará. Esa inclinación al mal que había en el hombre. Entonces, como el hombre tenía esa inclinación al mal, todos estos que estaban acá, con esa inclinación al mal, les dio por hacer ese becerro. Y el Padre, pues, por eso, la Yetzer Hará, la mala inclinación la traen desde Adán y Eva. Todo ser humano trae una mala inclinación desde Adán y Eva. Y esa mala inclinación los llevó a ellos a cometer un gran pecado. Y fue destruirse ellos que eran la obra del Padre. Ellos mismos. Shalom, shalom. Como Torah, yo hago como el paralelo. Hashem nos crea. Salimos como las tablas de una creación. Él es Ein Sof, pero llegamos a esta tierra. El pueblo de Israel, a los 13 años se tiene el Bar Mitzvah para los niños, 14 para las niñas. ¿Pero por qué? Porque en ese tiempo lo que dicen los escritos es que está el Yetzer Hará, desde que nace hasta los 13 años. En ese momento es que el hombre, el varón, puede subir y tener una conciencia para entrar en todo lo que es el ámbito espiritual, hacer teshuvá. Pero nosotros tenemos a nuestro asistente Baruch Hashem, a nuestro Melech Yeshua HaMashiach, que es el que a través de él podemos entrar otra vez a esa conexión divina que se ha perturbado por lo que usted está diciendo. Ok, la hermana va por el camino. Porque aunque a los 13 años hay una
una posición, tanto para el hombre como para la mujer, hebreos, de tratar de remover ese Yetzer Hara, pero no sucede. No sucede. Ese Yetzer Hara no va a suceder sino hasta cuando ocurra que la Torah se escriba en su corazón. Una cosa es que usted haga un Mar-Bizba o un Mad-Bizba y usted lea en hebreo y usted dé una palabra. Otra cosa es que nosotros la vivamos. La vivamos. Entonces vemos muchachos judíos y no judíos que hacen eso, pero su Yetzer Hara continúa en nosotros. El Yetzer Hara está en mi vida y en la vida de cada uno de nosotros hasta que ocurra algo. Entonces, con esto que está acá, estas personas que hicieron esto frustraron completamente esa Torah escrita, la removieron. Y entonces le dicen ahora, el padre le dice a Moisés que tiene que hacer algo. Mira a ver, Moisés, cómo tú me resuelves este problema. Resuélveme este problema, porque a ti te dio por quebrarlas. ¿Cómo te lo resuelvo, padre? Hazme 2, a ver si te van a quedar parecidas. Entonces Moisés llega y dice, ay, pero venga, usted me está diciendo que elabore 2 tablas y yo estoy mirando la montaña donde yo voy a sacar la roca, pero yo para poderla sacar de allí voy a tener que darle cincel, entonces voy a ir en contra de lo que el Éxodo 24 dice, que yo no puedo darle cincel a la piedra. Pero padre, ¿cómo la voy a sacar? Eso es tu problema. Elabórame 2 tablas. Entonces Moisés va y tiene que, ya él sabe que al elaborarlas ya esas quedaron descalificadas delante del padre, pero eso fue lo que le pidió el padre, a mí no voy a obedecerle. Entonces él elabora 2 tablas, ¿sí o no? Y en esas tablas el padre va, ya no le va a dar la obra de piedra, sino que ya esa obra de piedra se desapareció, la que él hizo. Ahora Moisés le está dando esto, 2 tablas que no están en regulación para que el padre las acepte. ¿Por qué? Porque Moisés entiende en el contexto que estas 2 tablas representan a este hombre y este hombre representa a todo Israel. Entonces, el Yetzer Hara hizo que estas personas cogieran a un becerro y lo adoraran. Y cuando usted mira en el original, la palabra para becerro de oro dice ahí que Ejel Mashecha, que significa un velo en los ojos. Entonces, todas estas personas quedaron veladas. Entonces, aparte de que tenían el Yetzer Hara, tenían un velo en sus ojos. Entonces, miren una cosa como lleva la otra. Pero el padre lo que quiere es que este que está aquí, este hombre que está aquí con el Yetzer Hara y con el velo oro, darle una solución a su problema. Entonces él le dice, yo voy a hacer algo. Entran los profetas a decirle, yo esta palabra, como decía el hermano ahorita, se la voy a escribir en su corazón. Quiero escribírsela en su corazón. Pero entonces lo que inició aquí, que quedó frustrado, Moisés va, usted ya sabe, ¿no? A 40 días estuvo aquí rogándole al padre, después 40 días vuelve y sube, y cuando baja con estas 2 tablas escritas, lo que ellos vieron no fueron las tablas. Lo que ellos no pudieron ver fue el rostro de Moisés, porque bajó con una shekinah. Entonces, ahora al no ver el rostro de Moisés, el rostro de Moisés no lo vieron, ya pudieron enfocarse en las tablas que él traía. Anteriormente, la gente no dice que ellos se enfocaron en las tablas. Yo creo que esas tablas que traía Moshe, como ellos estaban tan obsesionados con su muñeco, no vieron la gloria de esas tablas, porque venía de la presencia, era obra del Padre. Tuvieron que haber sido, dicen que eran de unas piedras espectaculares. Pero el Padre, conociendo todo, estas 2 representan a ellos. Entonces ya se les cae un velo en los ojos. Aparte del Yetzer Hara, tenemos un velo en los ojos, como que no, mal. Ahora viene aquí y el Padre dice, bueno, yo voy a hacer algo, y es que yo quiero hacer un pacto renovado, como dice el hermano Ernesto, lo leyó en Jeremías 31, ¿se acuerdan? El pacto renovado, que era escribir en su corazón. Entonces, ahí en el aposento alto,
en el aposento alto, la casa del aposento alto era el templo. ¿Se acuerdan? En Hechos capítulo 2 nos habla acerca del templo. Y es allí donde comenzó y fueron todos llenos del Ruach HaKodesh. O sea, esto que inició aquí va a tener una continuidad aquí en el aposento alto. Sí. El Padre ahora los va a mover de aquí a acá. Y él dice que le va a escribir todo acá. ¿Por qué? Porque estas personas están con un velo en sus ojos y con un Yeser Hara que nos ha dañado a todos. Y nosotros manejamos eso ahora. Pero el Padre nos da solución en Yeshua. Como decía el hermano Ernesto, en la Tanaj se nos habla acerca de, entonces, solamente a nosotros. Cuando ya ese proceso de escribir la tabla en nuestro corazón ocurre únicamente cuando nosotros vamos obedeciendo lo que vamos aprendiendo. No diga que usted tiene ya, yo podré tener escrito algo en mi corazón, pero no lo tengo todo escrito. Porque ¿de qué me gana a mí saber un mandamiento y no hacerlo? No está escrito en mi corazón. A medida que vamos cumpliendo mandamientos, vamos caminando sobre ellos. Vamos diciendo, bueno, voy cumpliendo este, voy cumpliendo este. Porque la salvación no está en cumplir los mandamientos. La salvación nos la da el Padre por medio de Yeshua HaMashiach. Pero el cumplir los mandamientos es la obra que Él está haciendo en nuestro corazón. Que nosotros entonces, la única manera es que nosotros podamos entender de que es aquí, en Mashiach, donde nosotros vamos a poder remover esto de nuestras vidas. Comenzamos el proceso en Mashiach. Porque ya comienza aquí, ya el hermano lo explicó muy bien lo que suceda. Pero cuando lleguemos a Mashiach, es donde comienza a cumplirse la promesa del Padre de removernos. Comienza a cumplirse. No estamos. ¿Cuándo vamos a remover completamente esto de nosotros? Cuando tengamos un cuerpo glorificado. Entonces, mientras tanto, seguimos en manejo de este. Por eso usted ve que las personas fluctúan mucho de un estado al otro estado, porque o el dejará los está molestando o están velados en sus ojos y no pueden hacer las cosas. Pero tenemos esperanza, como dice el hermano, la palabra ahora está queriéndose escribir en nuestro corazón. Entonces esa transición de la Torah escrita a la Torah en nuestro corazón, Él nos la mostró muchas veces en la Torah. Él le dijo para el libro de Deuteronomio 27, ustedes cuando entre a la tierra van a coger unas piedras y van a revocarlas de cal y le van a escribir la Torah en la cal. Recuerden, la piedra no se le puede dar cincel. Y después, ¿cómo así? Ellos regresaron, cuando ya Josué, capítulo 7, regresa, él coge piedras, exactamente en Deuteronomio 27, te da la instrucción a Moisés. Moisés sabía que no iba a entrar, pero Josué, y él coge y pone cal o yeso a las piedras y le escribe la Torah. Esa es una sombra profética de lo que iba a hacer, porque no se olvide que aquí todos nosotros quedamos con un corazón de piedra. Todos estamos. Entonces, por eso Ezequiel dice: yo les quitaré este corazón de piedra y les daré uno de carne. Por eso dice, para que ustedes observen mis mandamientos, para que puedan ver. Pero ahora nosotros, en esta posición, el Padre quiere que nosotros seamos responsables con lo que Él está queriendo removerlo. Él escribió esas tablas allí en Josué, usted puede leer en Josué 7, él entró y ahí en el monte Ebal erigió 10 piedras, le revistió de cal, y entonces en el monte Gerizim, que es el monte de la bendición, no, colocó un grupo acá, otro grupo allá, y comenzó él, en la mitad estaban los levitas y el arca, y comenzó a leer la Torah que fue completamente dada allá. Ahora comenzó él mire, él leyó toda la Torah. Dicen nuestros sabios que las palabras, dice que escribió, ahí dice el texto como que la escribió literalmente, se puso a escribir, pero ahí los sabios dicen que cuando él leía, las palabras se iban colocando en él. Porque humanamente escribir las letras exactamente como fueran en yeso
es como difícil. Ahora, esos son escritos de sabios, ¿no? No lo crea. Tuve que hacer que la Elohim, Bereshit, Baraj, Elohim. Debe ser un trabajo bastante fuerte. Pero sí dice que Josué estuvo leyendo la palabra a voz alta. Leyó desde el Bereshit capítulo 1 hasta el último libro y todo el mundo estaba de pie escuchando. Las palabras, usted sabe que la creación es por medio de palabras. Y cuando él hablaba, dicen los sabios, que se escribían. ¿Por qué? Porque era una sombra profética de que la palabra que el pastor, el líder o el maestro tire al aire, comience a grabarse en usted. Y usted dice, ay, yo de aquí tengo que salir a hacer algo diferente. Yo ya no puedo seguir haciendo esto. Esa palabra cuando uno predica allí, así sean 10, 20, 50 o 100, uno sabe, como pastor o maestro, que uno lo que hace es que tira las palabras en el aire. Y las palabras se van eso, la parábola de la semilla. Entonces llega a uno con espinos, llega uno al pie de camino, pero el problema no es del predicador, el problema es el camino, el terreno. Y así mismo el Padre lo que quería era sacarlos completamente del corazón de piedra y que se quedara ese yeso, que es una materia blanda con su palabra escrita. Es una sombra profética. Pero de ahí tenemos que entonces vivir la palabra. Amén. Shalom.